Buenos días. Ok. En el mes pasado, lo que fue marzo, vimos un tema que era la membresía de la iglesia. Me llevé con una sorpresa porque encontramos ahí un libro en la oficina donde yo no sabía, por eso les pido perdón, ya está registrado ciertos nombres de personas en el que ya hay un libro de membresía, pero obviamente estamos conociendo más qué significa ser miembro. Entonces, para ustedes hoy en día, ser miembros de la Iglesia Bíblica Sinaí, quizás no ha sido bien explicado, o para los que son nuevos no tienen total conocimiento de lo que significa ser miembro. A lo mejor alguno de ustedes dice, yo quiero ser miembro, pero ¿qué tengo que hacer, no? Bueno, en la casa somos hijos, ¿sí o no? Y si somos hijos, tenemos deberes, ¿sí o no? Y si no haces los deberes en tu casa, ¿qué te dice tu mamá? ¿Ah? Te castiga y te dice, si no quieres estar aquí, pues ya estás grande para que te vayas a otro lugar, ¿no? Y te pueden hasta echar, ¿sí o no? Lo mismo pasa en la iglesia, pero el problema es que el pastor no te puede echar, ¿no? Pero sí tienes deberes. Miren, aprovechando a esto, les quiero poner en contexto lo que está pasando en la ciudad de Puebla, más o menos para que agarren la onda de lo que está sucediendo, cómo está viviendo afuera el tiempo de la iglesia. Hoy día la iglesia es un producto. La iglesia es un producto. ¿Qué es un producto? Como un Ariel, como un ACE, como un 2-3, como un Roma, como un hipoalergénico. ¿Qué diferencia tienen estos productos? Que cada uno está diseñado para cierto tipo de personas y de acuerdo a su economía. La iglesia hoy en Puebla está pasando por eso. Tenemos grandes iglesias con grandes movimientos que están haciendo de la iglesia un producto para que sea de acuerdo a tu necesidad y a tu economía. Ya la iglesia no está saliendo a ganar almas. La iglesia está empezando a robarse almas entre sí. Eso es conocido en el sur como robo de ganado. La Biblia dice que somos ovejas, ¿no? Y como eso, hay no se pronuncia ovigiato o avigiato, no sé cómo es. Pero ya está penado por ley. ¿Sabías tú que pues, robarte una res son tantos años de cárcel? Está penadísimo. Pero eso está pasando en Puebla en las iglesias. Están fabricando un producto de la iglesia a forma de que el consumidor halle su necesidad suplida y se vaya allá, ¿no? Tenemos grandes movimientos que tienen eventos como tipo performance, con un tipo de alabanza súper de calidad, con sonidos increíbles, un show de luces, y tú tienes que pagar hasta la entrada para poder entrar a esa iglesia. La existe en Puebla. Yo la conocí cuando era chiquita, me acuerdo, en la calle y iba el gringo adelante de ellos porque es un gringo el pastor, y hoy día tiene miles de personas. Cierran toda la avenida y cobran la entrada. Entonces, tienes campus desde México que están viniendo a Puebla y están empezando a fundar sus grupos, pero están sacando gente de la iglesia local, la están llevando a un grupo y le dicen, yo te voy a dar tal cosa si tú vienes y sirves conmigo. Y eso es un robo de ovejas. Un amigo me escribió y me dice, ojo Héctor, las ovejas son del Señor y se pueden ir a donde sea. Sí, yo estoy de acuerdo, pero cada oveja tiene un pastor y yo sé que es el Señor Jesús, pero en la tierra tenemos un líder a quien seguir y ese líder ha hecho mucho por nosotros. Y es fácil que venga otro que no estuvo contigo en todo el proceso y nada más viene para recoger el ganado y llevárselo y cortar la lana, porque eso es lo que se hace con la oveja, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado cuando terminemos de estudiar este tema, salgamos de aquí y encontremos otra iglesia y yo diga, ¿qué necesidad tengo? Si yo soy papá ahorita de 2 niños, mis hijos necesitan el club, entonces me vuelvo líder del grupo de niños. Crecen mis hijos, ya son jóvenes, y no hay grupo de jóvenes en la iglesia, ¿qué hago? Me salgo de la iglesia y me voy a otra iglesia, porque aquí no hay. Entonces busco un producto que satisface mi necesidad. ¿Sí me logro explicar?
En base a esto, la membresía en la iglesia va más allá, hermanos. La membresía en la iglesia no es adquirir un producto que esté de acuerdo a mi necesidad. Es realmente yo ponerme al servicio de la iglesia, porque tiene una necesidad que yo puedo suplir y Dios me llevó ahí para suplirla. ¿Sí me explico? En esta introducción te quiero llevar a pensar hoy, si porfa me ayudas, en 3 deberes que tiene un miembro. Ahí lo van a ver en la pantalla. 3 deberes que un miembro debe de conocer, debe de saber, debe tener bien presentes. Es más, tú como congregante de la Iglesia Bíblica Sinaí, debes de conocer de manera exacta y precisa cuáles son tus deberes dentro de la iglesia. ¿Los conoces? Claro que no, por eso vamos a escuchar el tema de hoy. El que me diga que sí, pues mejor que enseñe, ¿no? No. El miembro debe de vivir para cumplir su deber. Y no es difícil cumplirlo, lo difícil es conocerlo. Ese es el punto. El miembro debe de vivir para cumplir su deber, pero el problema no es cumplirlo, el problema ¿cuál es? Que no lo conozco. Ese es un problema y es natural que necesites ¿de quién? De un líder que te enseñe qué tienes que hacer. Por ejemplo, dije ahorita, ya las iglesias, por no decir los pastores, no están saliendo a ganar almas, están saliendo a robar almas, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué debo de hacer yo cuando adquiero una invitación de un grupo que me llama a hacer algo cuando yo tengo mi iglesia? Yo principalmente hablaría con el pastor y le diría, ¿por qué no te llevas a una persona que no está sirviendo en la iglesia? A ver si en tu iglesia va a servir. ¿Por qué te llevas a alguien que tiene un liderazgo o que está sirviendo en algo? ¿Por qué? Porque ya fue educado, ya fue criado, ya fue enseñado, ya es más fácil. ¿Sí me explico? Pero ¿qué tengo yo que conocer acerca de esto? O sea, yo como creyente tengo un privilegio, sí, pero también tengo un deber. A propósito, hermanos, ¿qué debe de generar la iglesia en ti? Pertenencia y permanencia. Que tú te sientas parte de la familia y así vas a permanecer en el grupo, ¿no? En el tercer aspecto vamos a ver por qué razón no nos sentimos parte de y no permanecemos en la iglesia. Vamos a ver el primer punto. No le des clic todavía. ¿Alguien se imagina cuáles son estos deberes? A ver, alguien que me diga, por favor. A mí siempre me gusta hacer preguntas, entonces me pueden decir. ¿Alguien me puede decir cuáles son los deberes de un miembro de la iglesia? No se peleen, hermanos, ya uno por uno. ¿Ah? Servir. Ok, ¿cuál otro? ¿Ah? Asistir regularmente. ¿Cuál otro? Dar. ¿Cuál otro? Invitar a comer al pastor. ¿Qué más? Lavarle la ropa a los hijos del pastor. ¿Qué más? Ofrendarle un carro cada año al pastor. ¿Qué más? Es todo lo que Oscar me pasó un billete para que yo dijera qué es lo que le hace falta, ¿eh? ¿Cuáles son los deberes? Número 1. A ver, este no le va a gustar nada, pero bueno. Ahí está en la pantalla. ¿Qué dice? ¿Sí lo tiene? Imitar y someternos a nuestros líderes. ¿A poco tú imitas lo que hace tu líder? Mira, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, dormíamos 10 personas en un cuarto. Si bien te iba, a veces dormían hasta 12. Y cuando yo estaba de jefe de cuarto, hicimos un devocional y me acuerdo que había un boliviano y los bolivianos se caracterizan porque hablan así de, copita, así todos, de que bien tranquilos, bien sencillos, ¿no? Y yo me acuerdo que al boliviano le dije, cuando estábamos en el devocional, ¿qué don tienes? El de servicio. Ah, ok. Al día siguiente en la mañana me levanté y le dije, hazme mi cama. No, pero ¿cómo? ¿No tienes el de servicio? No, pero Héctor, hazme mi cama. No la hizo. ¿Estuve bien o estuve mal? Claro que estaba mal, porque era algo que yo podía hacer. Yo tenía y debía y podía hacer. ¿Y tú? Imagínate que llegue el líder y te diga algo que tú tienes que hacer. ¿Lo harías? Total, cuando llegues al juicio le dices, Señor, el pastor que tú me diste me dijo que yo hiciera esto.
Vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a lo que yo tengo que hacer. No se trata de que un líder venga y te diga, oye, sal y lávame mi carro, por favor. Y tú vas y lavas el carro. Oye, por favor, ve y paga mis cuentas porque yo no tengo tiempo de ir al banco. Y tú vas y pagas las cuentas del líder de la iglesia. No, significa que tienes que hacer algo más allá. Mira, por favor, en Hebreos 13, versículo 7. Hebreos 13, 7, por favor, vamos a leerlo. ¿Lo tienen todos? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sí lo tienen todos? La primera cosa que yo debo de hacer en mi deber que yo tengo de imitar y someterme a mi líder, el deber que yo tengo hacia mi líder es, número 1, recordar a quién. A nuestros pastores. A ver, hermanos, ¿cuántos pastores han tenido ustedes? Yo que recuerde, he tenido como 5. Yo. ¿Ustedes cuántos pastores han tenido? ¿1? ¿Podría haber 2 o 3 pastores en una iglesia? ¿Y por qué no los tenemos en Iglesia Bíblica Sinaí? ¿Ah? ¿No sé qué? Ah, ya nos echaron la pelota a nosotros. Depende de los líderes. No, depende de ustedes. Porque es lo que ustedes proveen para que pueda haber un líder. Entonces no es de acuerdo al líder. La Biblia dice, recuerda a tu pastor, pero cuando te dice acá recuérdalo, no es como el del Gansito Marinela que dice recuérdame, no, recuérdalo de acuerdo a algo, considerando que su conducta. Dice en la Biblia, ahí en el versículo 7, que os hablaron la palabra de ¿qué? Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su. Mira, un pastor que pasa y habla de cualquier cosa y de su vida y de historias y anécdotas, está muy bien. Pero un pastor que habla de la Biblia se respeta. Un pastor que estudia la Biblia se respeta. Y un pastor que se esfuerza por obedecer la Biblia se respeta. Considera esto y dice la Biblia, tu deber hacia tu líder, ¿sabes cuál es? Acuérdate de tu pastor. Sé que tienes uno en mente. Yo me acuerdo el primero que a mí me conoció, se llama Higinio García, chaparrito, morenito, peloncito. Llegaba a mi casa y tocaba, yo estaba durmiendo 3:30 de la tarde porque yo en la noche me iba de reventón, y el otro llegaba y me tocaba, Héctor, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer el discipulado, y yo, su mecha, y todo dormitado ahí me estaba preguntando, terminamos todos 2 materiales de discipulado, yo no quería saber nada, pero ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Tú lo ves ese pastor y tú dices, quizás me aburre cuando habla. Quizás la verdad es que no me siento ni identificado ni hago clic con él, pero la persistencia de ese hombre en estar ahí y ahí cuando yo era inconverso, creo que no la he visto en otro. Y yo me acuerdo siempre de eso de él. Me acuerdo del que me llevó a los pies de Cristo, porque ese fue mi pastor. Me acuerdo del que me discipuló después cuando ya conocí a Cristo. Me acuerdo cuando llegué aquí y estando yo en Argentina, Oscar me escribía. Me acuerdo del otro pastor que tenía con el que estaba trabajando en otra iglesia. Y te puedo decir, tengo muy clara memoria, pero yo tengo que acordarme algo, y dice ahí en el pasaje, versículo 7, imitad ¿qué? Su fe. Un pastor que no es probado, que no es perfeccionado y que no es desafiado por Dios, ¿qué puede seguir la iglesia de él? Nada. Una vez me tocó ver un pastor que llegó a una mesa donde estábamos en un curso, se sacó los lentes, marca Cartier. ¿Saben esa marca cuál es, no? La puso en la mesa. Agarró y sacó el iPhone del momento. Abrió su mochila, ¡paz! Un iPad. Veo su reloj, Rolex. Traía un Expedition.
Y nos dicen, vamos a un viaje misionero. Ahí va la familia Yampayas, ¿no? Estaba acostumbrado que la familia viajaba ¿en qué? Pues en un viaje misionero como puedas, 20 personas adentro de un bocho si se puede y llegan. En ese viaje misionero no. El papá del pastor llevaba una Jeep Patriot. El pastor llevaba una Expedition con su familia. Y yo iba otro que era un gringo y llevaba una Quest. Y yo iba atrás con el chofer del papá del pastor en la camioneta del pastor. No, es otra camioneta que tenía, no me acuerdo de la marca que era. Una camioneta para cada familia para viajar a Huauchinango. Dije, su mecha, aquí se ve el varo. Llegamos al lugar, íbamos a predicar el evangelio en un parque y a mí me enseñaron en palabra de vida, tienes que llegar y lo que te den, cómelo. No, para mí no es difícil. Entonces yo llegaba y comía. Rayos, cuando dan la comida, ninguno de la familia del pastor comió. Esperaron a que terminara, se fueron al centro y compraron pizza. Yo dije, ¿esto es un pastor? Y hoy es pastor de una megachurch aquí en Puebla. Y cuando me invitó a servir con el ministerio de jóvenes, yo le dije, no voy. Dije, no. ¿Qué puedo imitar yo de un pastor así? La Biblia dice, imita su fe. Recordemos a nuestros líderes, imitemos a nuestros líderes y hay algo muy importante, obedezcamos a nuestros líderes. Versículo 17 del capítulo 13, léanlo por favor. ¿Obedeced a quién? ¿Y por qué pone dos palabras que parecerían ser lo mismo? Mira, mi querido esposo, mira, mi querido papá, tú puedes decirle a tu esposa lo que tiene que hacer y te va a obedecer, pero puede que lo esté haciendo sin sujetarte a ti. Tú le puedes decir a tus hijos lo que tienen que hacer y lo van a hacer sin sujetarse a ti. Porque el sujetarse es tomarse de la mano sabiendo que lo que me diga lo voy a hacer, aunque me guste o no me guste. Pero obedecer es hacer las cosas a veces a regañadientes. No lo quiero hacer, pero lo hago. Y la Biblia te dice, a ver hermanito, obedece a tu pastor y luego dice, sujétate ¿a quién? A él. Esa palabra donde dice, sométete a él, sometámonos, dice ahí el versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Pero ahí hay algo muy importante, dice, para que lo hagan ¿con qué? Ustedes no lo van a creer, pero suele pasar. Cuando alguien va como pastor y aconseja a una persona y la persona que está aconsejando a uno recibe el consejo, lo obedece y luego se somete a lo que el líder dice, cuando el líder regresa y vuelve a aconsejar o vuelve a ayudar, lo hace con alegría. Hasta él mismo busca la oportunidad para ayudar, pero cuando al que está aconsejando no lo quiere hacer, es rebelde, la próxima vez que uno llegue, ¿qué va a pasar? El pastor no lo hace con alegría. Y dice aquí, es muy clara la Biblia, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. ¿Tú piensas que todos los consejos que te dan los pastores son para que los eches en saco roto? La primera vez te lo van a dar con alegría, la segunda vez te lo pueden dar con queja. Porque la primera no obedeciste, ni te sometiste a lo que te decía. El deber que yo tengo como un hijo de Dios y el deber que tengo como el miembro de una iglesia es recordar a mi líder, imitar a mi líder, obedecer a mi líder, someterme a mi líder, y la conducta del líder es determinada, en base a mi imitación, a la obediencia y la sumisión que yo tenga a él por la conducta que yo vea en él. Mira, te lo voy a resumir así. La Biblia me dice, tengo que imitar su fe en base a su conducta. Si algo yo les puedo decir es, antes de cambiarte de iglesia, considera la fe de ese pastor. Investígalo bien, stalkéalo si es posible en internet. Busca la información que haya de él. Y después de eso, ve si es digno de imitar su fe.
Porque el cargo de pastor yo me lo puedo poner, pero el llamado de pastor solamente te lo da Dios. Es muy diferente. ¿Queda muy claro entonces cuál es mi deber y mi responsabilidad como miembro de la Iglesia Bíblica Sinaí? No estoy hablándote yo de los líderes, Ciro, yo, no, estoy hablando nada más de pastor, porque dice reconocer lo que el líder te está diciendo. ¿Ok? Porque lo que demás haya en el grupo de diaconado que hay es para servicio de la iglesia y para atender las necesidades de la iglesia. Pero el que va a rendir cuentas por tu vida, y hay de él, es el que está ahí sentado. Y se llama Oscar. 100, 150, 200 personas van a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque él es tu pastor. ¿Queda entendido? Ese es mi deber hacia mi líder. En otra parte en Gálatas dice, reconozcámosle con una ofrenda. Tengamos memoria de él, orando por él. Pero aquí exclusivamente son solamente esas. ¿Quedamos de acuerdo? Segundo punto. Aquí sí digo, saquen el casco y pónganselo porque va con todo para ustedes, ¿eh? Y aquí me van a decir, ay Héctor, cállate que tú ni vienes a la iglesia. Me ausenté como 3 meses, sí lo sé. Pero anduve predicando en una iglesia, en otra. Ahí está Eliasib, lo conocí en una iglesia, me lo agarré, robé alma de una iglesia y me lo traje. Ovigiato terrible, lo agarré y dije, vámonos, y no lo quiero dejar ir, lo tengo bien agarrado. No, él es de Veracruz, me lo encontré en una iglesia que yo estaba predicando, lo invité y vino. No estoy ausente, pero la Biblia te dice en el capítulo 10, versículo 24, capítulo 10, versículo 24, así que si me vuelvo y 3 meses, chance y traigo otra familia más, 10, 24, ¿ok? Hebreos, ahí está la cita bíblica, mira, dale clic, ahí está, mira, hasta rebota. Se me está durmiendo la chava ya ¿Ya? Hebreos 10, versículo 24, ¿sale? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El primer punto era en cuanto a los líderes, el segundo punto tiene que ver en cuanto a Dios. Congregarme de forma ¿qué? Regular. ¿No? Dicen que hay algunos cristianos que ya fueron ungidos como levitas, ¿sí sabían? Porque le evitan la oración, le evitan a la reunión, le evitan a venir a la iglesia, le evitan a comprometerse, le evitan a ofrendar. Entonces, tan pero terrible. Pero la Biblia te dice claramente, tú no puedes dejar de congregarte. Comentaba yo con Ciro el otro día que me habló una persona y me dice, ¿eres pastor? ¿De qué iglesia? Y digo, no soy pastor, porque no tengo iglesia. En función, no. En operación, tampoco. En deseo, sí. Nos vemos luego. Y ¡pac! Me colgó. Dije, bueno, no sé para qué me quería, ¿no? Pero la Biblia te dice, tú no puedes ser cristiano, tú no puedes ser miembro de una iglesia si no tienes iglesia. Tú hablas con una persona y le dices, ¿a qué iglesia vas? A la megachurch tal. Claro, pues pasa desapercibido, ni cuenta se dan que no va. Aquí falta 2 domingos y vas a ver si no, ahí va el pecador ese, mira. Hay un deber hacia Dios, que está en Hebreos 10:24. El primer deber es considerarnos cómo exhortamos a otros al amor y a las buenas obras. Mira, mi hermano, es diferente cuando alguien llega y te da atrás y te dice, brother, ¿qué tiempo llevas ya de creyente? 35 años, para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor, amén, aleluya. ¿Y cuánto tiempo llevas sirviendo? Ni 1 año, hermano. Entonces, ¿qué? El creyente que no sirve, no sirve. Se acabó. El creyente que no sirve, no sirve. ¿Sí me explico? Si no sirves en la iglesia, no sirves. Y acá la Biblia te dice, considerémonos. ¿Para qué? Para exhortarnos. Para animarnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras.
Ayer estábamos platicando con una chica, se quedó, pues Esther, nos estábamos poniendo mesa, Ciro y yo, para lo de matrimonio. Y yo pensé que ella venía porque se iba a quedar, ¿no? Pero se quedó para ayudarnos a poner los manteles y la silla. Y nadie le dijo que lo hiciera. El último Ciro le dijo, qué bonito sería ver, ya ven que Ciro habla bien tierno, ¿no? Así, qué bonito sería tenerte en tal cosa. Y yo dije, órale Ciro, no te conocí esa parte, ¿no? Pero hay que estimularnos al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. El deber que yo tengo como miembro de la Iglesia Bíblica Sinaí para con Dios es animar a mi hermano a que venga y sirva junto conmigo en la iglesia. Hay que trapear, hay que barrer, hay que hacer un montón de cosas. Y no porque sea menos lo que tengas que hacer, no estás sirviendo a Dios. Todos le servimos al mismo. Y la Biblia te dice, considerémonos. ¿Para qué? Para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Cuando yo me fui a estudiar en el Instituto Bíblico, yo me fui becado, yo no pagué ni un peso. En serio, no pagué ni un peso desde que salí de Querétaro hasta que llegué a Argentina, regresé a Puebla. Aquí vine por la ofrenda de los hermanos que estaban antes que ustedes y me trajeron a 3 meses de viaje misionero aquí en la iglesia. Y regresé a Argentina y luego regresé porque ya tenía yo novia acá, ya quería yo venir a casarme, ¿no? Entonces, pero ese ya era diferente. Pero sinceramente, hermano, yo cuando hablé con la que me sustentó, le pregunté, ¿y quién le dijo que me diera dinero? Bueno, el director del lugar donde yo estudiaba le dijo, oye, hay un chavo, acaba de salir las drogas, tú lo mandaste, pero el paquete se queda contigo. ¿Quieres que se regrese y se vuelva a perder? ¿O lo mandamos a Argentina? ¿Cuánto me va a costar? Échale un dedo, ¿cuánto crees que costó mi año en Argentina? Hace casi 10 años. $1,700 más $700 del pasaje, el primer año. Segundo y tercer año no tenía para venir a México, costó, me acuerdo bien clarito, 6,000 pesos el vuelo para venir a México y para regresar. Regresé a estudiar, no tenía ni un peso, yo fui a estudiar. Y dije, me van a correr, pero a ver que me devuelvan si ya estoy aquí. Estaba yo estudiando segundo año, $2,500. Tercer año, $4,500. Yo no pagué ni un peso. Pero porque hubo alguien que fue estimulada al amor y a las buenas obras, y no le costó dar. Y grande es mi sorpresa cuando yo me entero que cada año está sustentando una persona en Argentina. Cada año tiene a uno allá. Y tú la ves, y es una mujer que desborda en su corazón por dar. Pero fue estimulada ¿qué? Al amor y a las buenas obras. A eso venimos a la iglesia. Ese es nuestro deber como miembros. Ser estimulados ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Pero se acerca contigo el hermano y te dice, oye, ¿sabes qué? Que nos hace falta una ofrenda. ¿Para qué? Pues para un niño de la escuelita, son 70 pesos. Pues tiene papás que trabajen, ¿no? Pues que no sea flojo. No agarramos la onda de lo que significa el ser estimulados al amor y a las buenas obras. El versículo 25, ¿quieren que lo leamos o mejor lo arrancamos de la Biblia? Ahí tengo un cúter, si quieren le podemos pasar, lo cortan y ya tu Biblia no va a decir ese versículo para ti. No dejando de congregarnos como algunos tienen por... Esa palabra costumbre es moda. Se la está escribiendo en el libro de Hebreos a la segunda generación de cristianos, no a la primera que estaba en Hechos, los que vendieron todo para estar en comunión los unos con los otros. Se la estaba escribiendo a los hijos de esos creyentes que vendieron todo. A creyentes que les dice el autor, levanten las manos caídas, muevan las rodillas paralizadas, ya levántense. A esa gente fría les está escribiendo y les está diciendo algo. Estás fallando en algo, mi querido hermano. Estás dejando de congregarte siguiendo la moda que tienen los otros. ¿Cuál es la moda hoy día en las iglesias bíblicas en Puebla? El ser ajonjolí de todos los moles. Se va a una iglesia, luego se va a otra, luego se va a otra, luego se va a otra, luego se va a otra. Y cuando vienes a ver, ¿miembro de cuál iglesia es? De la bíblica. ¿Por qué? Voy a las 17 que hay en Puebla. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, pero ¿dónde? En mi iglesia. Yo tengo que congregarme en mi iglesia. La palabra ahí dice claramente, si yo quiero ser animado, ¿dónde va a ser? ¿En una iglesia donde no conozco a nadie? No, en una iglesia donde a mí me conocen bien. ¿Y es en dónde? En mi
iglesia. Mi hermano, la Biblia dice que no sigamos las costumbres de este mundo. Y la costumbre que hay hoy en la iglesia no es buena. Ya no me gustó cómo me miró el pastor. Ya me voy. Ya. Me indigné. No, es que no me gusta cómo la esposa del pastor le habla a mi esposa. ¿Por qué le va a hablar así? No, es que no me gusta que en la tienda no hay agua fría. No, en la otra iglesia donde voy ahí te la regalan y fría. El deber de un miembro de la iglesia es considerarse unos a otros para exhortarlos al amor y a las buenas obras. 2, no dejando de congregarnos. Y saca una cuenta de 54 semanas que tiene el año, ¿cuántos domingos vienes a la iglesia? Ya no te pregunto a cuál otra vas. ¿Cuántos domingos vienes a la iglesia? ¿Ah? ¿Ah? La iglesia se hizo para que tú te congregues. El versículo lo dice claramente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y si yo preparo esta predicación ahorita y yo te la digo así, ¿sabes con qué objetivo es? Animarte. ¿A qué? A que te pongas el desafío cada domingo de venir ¿a dónde? A tu iglesia. Hay pastores en Puebla que apenas te ven que entraste en la iglesia y ya te identifican. Ese viene de Sinaí. Saca el teléfono, Oscar Villagómez. Oye, pastor, ¿qué onda? ¿Te peleaste con la hermana tal? Porque aquí la tengo en la iglesia, ¿eh? ¿Tú no lo crees? Es así. Se reportan entre ellos. ¿A dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? A mí eso me admiró. Dije, oye, ¿qué onda? ¿Hay un censo de población o qué? Cuando yo dejé de congregarme en la anterior iglesia bíblica, nos salimos de esa iglesia bíblica y ¿sabes dónde me fui a congregar? A la iglesia que se llama La Vid, verdadera, que está en la recta Cholula. No te la recomiendo, pero ahí me fui a congregar yo. ¿Por qué crees que lo hice? Yo le dije a mi esposa, si me voy yo a la iglesia bíblica El Camino, de volada. Oye, pastor, aquí tengo al que trabajaba contigo de copastor, ¿qué onda? Si me iba yo a la iglesia tal que está en Cholula o la iglesia que está tal que las conocía y hasta los pastores conocía, lo primero que le iban a hacer, ¿qué es? Llamarle al otro pastor. Porque yo veía cómo lo hacían. Mi hermano, a ti Dios te está llamando en tu corazón y no hace falta que se hablen entre pastor y pastor. Y que te digan a ti, tú tienes una iglesia, perteneces a un lugar, ¿qué rayos estás buscando en otra? Si algo estás buscando, ten la confianza de venir y decirnos, no me gusta esto, ¿lo pueden cambiar? Y estamos abiertos a un cambio. Pero si tú mejor te vas para experimentar el cambio allá, te voy a decir algo. No va a pasar ni un mes y vas a querer que se cambie otra cosa ahí y te vas a salir a otra. Y luego a otra y luego a otra. Porque en ti no hay satisfacción de dónde estás, porque no estás sirviendo. ¿Quieres crear pertenencia y permanencia en una iglesia? Ponte a servir. Cuando no hay estímulo, ni comunión, ni ánimo de unos a otros, muy difícil habrá iglesia. Aquí cae la pelota en nosotros y sí es cierto. Si tú llegas a una iglesia fría, en la que no te estimulan a dar más de ti, en la que no te desafían y te dicen, tú puedes, dale, hazlo. En la que no te dicen, oye, te puedo ir a visitar, quiero orar por ti, y hay una comunión, hay cosas en común. Hay quizás hijos en común de edad, hay quizás gustos en común, museos, lo que sea, y salen. Todo eso, si no hay comunión, si no hay estímulos de unos a otros, difícilmente habrá que iglesia entre unos y otros. Podemos venir a una reunión, a un edificio sin ser iglesia, porque seguimos siendo ¿qué? Autodependientes. Y en la iglesia hay interdependencia. Dependo yo de los otros para poder crecer. Número 1, dije, tus responsabilidades con el líder. Número 2, tu deber con Dios. Y vamos a Romanos 12:11, versículo 12. Es lo que dijo la hermana Mati. Romanos 12, versículo 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12, ¿lo tienen? Romanos capítulo 12, versículo 11 and 12, ¿ya lo tienen? ¿Y por qué dicen que no me entienden? ¿Ah? En español, ok. Capítulo 12, versículo 11 y 12 del libro de Romanos. En lo que requiere diligencia,
No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuál es mi deber como hijo de Dios? ¿Cuál es mi deber como miembro de la Iglesia Bíblica Sinaí para con Dios? Número 1, servir a Dios diligentemente y de corazón. ¿Qué significa diligencia? Hacer las cosas bien, hacer las cosas rápido y hacer las cosas ¿para quién? Para Dios. Pero dice, sirviendo claramente en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no flojos. Seamos personas fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Y dice en el versículo 12, ese es el peregrinar de todos nosotros, hermanos. ¿Gozosos en qué? Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. No, ya te ganaste el cielo, brother. Es por gracia, ¿eh? No, gracias. Regocijémonos en la esperanza, seamos pacientes en la tribulación y constantes en la... A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la reunión que menos gente tiene en la iglesia? Somos unos sinvergüenza, todavía lo decimos a voz alta. ¿Es cierto? La oración. Y espero yo que en casa nos quedemos a orar. Porque la Biblia te dice, si hay un deber que tenemos, ¿cuál es? Orar. Déjate que vengas a las 8 de la noche el día miércoles, que en tu casa te quedes a orar. ¿Quién de aquí le gustaría abrir una célula en su casa de oración? A lo mejor no viene porque está lejos, porque ya no pasa el camión. Es válido. ¿A quién le gustaría? Se puede. Podemos hacerlo. Pero tendríamos que estar dispuestos ¿a qué? A ser diligentes. Queda entendido entonces, hermanos, que en la vida cristiana llevamos un proceso que nos perfecciona para servir de manera excelente. Y ese proceso, si yo quiero servir diligentemente, tengo que pasar por Romanos 12:12. ¿Qué es? Tengo que pasar por la esperanza, gozarme en ella, tengo que ser paciente en esa tribulación por el problema que estás pasando, y ahí en ese problema tengo que ser constante en la oración. Y eso me va a perfeccionar para que yo haga algo, sirva. Y el último, capítulo 12 de Romanos. No se muevan, ahí seguimos. Punto 3. Amar y servir a nuestros hermanos. Aquí hay 7 cosas en este pasaje. 7 cosas que yo tengo que hacer. Ya vimos las responsabilidades que yo tengo con mi pastor. ¿Cuáles son? No te las voy a preguntar, ya las leímos. ¿No? Recordarlo, considerarlo, ¿no? Sujetarme a él, obedecerlo como mi líder que es, pedirle a él un consejo, orar por él. Punto 2, vimos cuáles son mis deberes para con Dios. Congregarme regularmente con el grupo que él me dio, porque tengo que tener presente que aquel día se acerca. Tengo que estimular al amor y a las buenas obras a mis hermanos que están conmigo para servir cada vez mejor. Pero ahora la responsabilidad que yo tengo para con mi hermano que está al lado, ojo, ese que te quedó mal, ese al que le debes dinero. Sí, ese hermano que no puedes tolerar. Sí, ese hermano que está sentado aquí en la iglesia y no te atreves a dirigirle la palabra. Sí, a ese hermano que odias con odio jarocho, como decía el ratoncito Speedy González. ¿Cuál es mi deber que yo tengo con él? Su mecha, ¿cómo cuesta, eh? Amar es lo que más me cuesta cuando no obtengo un beneficio. Cuando obtengo un beneficio es facilísimo amar. Pero Romanos capítulo 12 es el credo del deber, así le titulé yo ese capítulo. Y en el credo del deber dice Pablo, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, hasta el capítulo 11 de Romanos, son las misericordias de Dios. Y dice, así que les ruego, hermanos, por los 11 capítulos que hemos leído atrás, dice, que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, así que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y empieza a hablar Pablo ahí acerca de lo que es el deber del cristiano. Pero en el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes,
que no tenga más alto concepto de sí del que debe de. Si eres doctor, maestro, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Para mí, tú eres un pecador igual que yo. Y sí, puedes tener todos los títulos colgados en la pared. Es más, puedes ser gerente de no sé qué tienda, supervisor, lo que tú quieras. Y eso te lo puedes llevar contigo de la iglesia. Pero cuando entras de la iglesia para acá, tú y yo somos pecadores. Y la Biblia me dice, el primer punto que yo tengo que tener y mi deber hacia mi otro hermano, ¿cuál es? Humildad. No debo de tener un alto concepto más allá de lo que ¿qué? De lo que tengo. Es que estudié la Biblia 3 años. No me llegas. No, ni queriendo. O sea, son 66 libros los que estudié, verso a verso. ¿Y tú? No puedes ni leer el devocional. No, es que yo oro 4 horas al día. ¿Y tú? No puedes ni decir el Padre Nuestro de memoria. Te piensas inflar tanto que la Biblia te mete un alfiler y te dice, no tengas más alto concepto que el que debes de tener. Versículo 3 dice, sino que piense de sí, ¿con qué? Con gordura. No, piense de sí con cordura, de una forma ecuánime. O sea, piense de sí de una forma real. Si te vas a comparar con otros, mejor compárate con Cristo y vas a ver la piltrafa que eres. Y si no, Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 16 del mismo capítulo 12 dice, unánimes entre quién, entre ustedes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Mi hermano, no hago clic en la iglesia, ¿será porque eres un prepotente? ¿O no haces clic en la iglesia porque los hermanos con los que quieren hacer clic son prepotentes, son soberbios? Asóciate ¿con quién? Con los humildes. Los que no han perdido la tierra, los que no se han subido al ladrillo y ya se marearon. Asóciate con gente igual que tú. No seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. El primer deber que yo tengo como hijo de Dios para con mi hermano, ¿cuál es? Humildad. Y si no eres humilde, Dios te va a llevar a que seas humilde y te va a doler un chorro, pero un montón. Te va a hacer pasar por el proceso de la enfermedad, te va a hacer pasar por el proceso de un fracaso de la empresa, te va a hacer pasar por el proceso de la infidelidad si es necesario, te va a hacer pasar por el proceso de quitarte hasta un miembro del cuerpo si Él quiere. ¿Sabes para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no tuya. El primer deber que yo tengo que tener presente en la iglesia, ¿sabes cuál es? Humildad. Y créeme que esa es mi oración. Es padrísimo cuando bajas de predicar y te dicen, qué bonito predica, hermano. Y yo le digo, sí, soy tartamudo, se me traba la lengua. Y yo trato dentro de mí en decir, ¿sabes qué? O sea, que este hermano se vaya porque me siento que ya me estoy inflando. Y subo como 1 kilo de ego en ese momento porque la gente viene y te adula. Y eso no es padre. Porque empezamos a generar un más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuál es mi deber entonces para con mi hermano? ¿Por qué te cuesta perdonarlo? Es que me robó. Es que le pegó a mi carro en el estacionamiento, le dio un tallón y no es capaz de pagarme los jalateros. ¿Qué es lo que te hace ser más soberbio que él? La Biblia te dice claramente, no, asóciate con el humilde y resiste al soberbio. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y ahí viene una lista grandísima, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, pero ahí te habla de algo, si tú tienes un don, lo tienes que usar, ¿sabes para qué? Para servir. Mira, todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos tenemos ¿cuántos dones? Por lo menos uno. Y si no lo estás usando, es como una joya que tienes ahí metida muy dentro de ti y que no la estás poniendo para el servicio a Dios.
porque es a Dios a quien le pertenece. Me da tristeza saber que hay hermanos que aquí son salvos, que tienen dones y que no se les ve la cara en ningún ministerio en la iglesia. Y que dicen, es que no tengo tiempo. Esa excusa, déjasela al Señor cuando llegues allá. ¿Te acuerdas a los que llamó? Que les dijo, sí, vengan a cenar, y uno dijo, es que me acabo de casar. Otro, es que acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Excusas, pretextos y más excusas. Dios te capacitó, Dios te dio un don, fue por su gracia. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Lo conoces cuál es? Lo difícil del creyente no es cumplir el deber, es conocer su deber. ¿Cuál es tu deber? ¿Qué don tienes? No, es que Héctor, es que te voy a decir la verdad. A mí nunca me han discipulado. Llevo 3 años en la iglesia y nunca me han ofrecido un discipulado. Vele a esa excusa al más viejo de tu casa, porque discipulado hay en la oración, en la femenil, aquí cuando tienes la escuela dominical en la mañana a las 10 de la mañana, en la predicación. Discipulado es todo. Y no podemos quedarnos sin servir. En serio, ¿cuántas veces le hemos dicho, vengan hermanos, nosotros les acomodamos en un ministerio, bueno, te metemos en eso aunque sea? Pero no. Mi deber es servir con mi don. Punto 3, capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos, ¿a qué? Aquí vienen 2 pegados. El primero es el amor y el segundo es el reconocimiento. El amor es sencillo, amémonos unos a otros como sinceramente, con amor ¿qué? Fraternal. Y el segundo punto, reconocimiento. Mira, yo trabajé en una empresa que se llama Walmart, muchos la conocen. El mundo Walmart es increíblemente apasionante, te lo digo en serio. Y ahí está mi esposa que te lo puede decir. Creo que no me vio más feliz que cuando estuve trabajando 1 año en Walmart. Porque te ponen metas alcanzables, te desafían, y lo más chido de todo, ¿sabes qué es? Que viene la jefa que está en una oficina y te dice, muy bien Héctor, lo hiciste. Y tú, ¿cómo se siente? Y dice, qué buena onda. Y luego te dice, ¿qué más vas a hacer? Y ya te está poniendo el desafío y tú dices, no, pues a ver qué más hay. Pues esto, lo hago. En la iglesia necesitamos reconocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Dice el versículo 10. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos ¿a quién? A los otros. Oye hermano, ¿no conoces a alguien que ponga vidrios? Hay uno en la iglesia, pero es que bien chismoso y bien trácala. ¿Cómo quieres que te recomienden? ¿Cómo quieres que te reconozcan si no tienes un testimonio agradable para que la demás gente te recomiende? La Biblia te lo dice claramente. Hay que tener un reconocimiento en la iglesia para con nosotros mismos. Por eso, si yo me estimulo al amor y a las buenas obras, le digo, hermanito, estás robándole esto. Hermanito, mira, estás haciendo esto mal. Si lo perfeccionas, yo te recomiendo. Y vas a ver que puede salir. Al mes le dices, ¿cómo vas? ¿Ya lo dejaste? Sí, ya lo dejé. Órale, a ver, vamos a ver, muéstramelo. Y ya te lo enseña y tú, ahora sí te recomiendo. ¿Sabes cómo creceríamos como iglesia? Pero no. ¿Quién trapeó la iglesia? Su mecha, se ve que ni ve, porque si trapea así, no lo invito ni a trapear a mi casa. En lugar de reconocerlo, le reclamo. ¿O no somos así? Mi obligación como creyente en la iglesia, ¿cuál es? Reconocer lo que los otros hacen, aunque a mí no me haya gustado cómo quedó, pero yo tengo que medir el esfuerzo de la persona que lo hizo. No tenemos una reunión en la que damos una retroalimentación del ministerio de matrimonios ahorita. Ciro, yo, mi esposa, la esposa de Ciro, Tiago, llega con su esposa. ¿Y tú crees que nuestras reuniones salen bien? Un chorro de detalles, un montón. Pero la hacemos. ¿Y cuántos años estuvieron sin hacerse? Quizás las hacía el pastor solo. ¿Quién le ayudaba? Y ahora la cuestión es, Ciro no se va a quedar ahí todo el tiempo, ni yo tampoco. No tenemos que ir a otro ministerio. No tenemos que salir a otra cosa. ¿Quién se va a quedar ahí? A ver, ¿cuántos dicen yo, Héctor? Capacítame a mí, yo quiero entrarle al quite.
No, pues hay que lo hagan esos dos. Timón y Pumba lo pueden hacer bien. Número 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entiendo que algunos de nosotros tenemos casas chicas, no podemos, pues sí podemos ofrendar para darles de comer. Yo me acuerdo cuando venían viajes misioneros, ahí está el pastor, está Ciro, que te digan, y venían, y se hospedaban a misioneros, se hospedaban a personas. ¿Y hoy a cuántos? Yo tengo un sueño en la mente, se lo compartí el otro día al Ciro. Quiero hacer una campaña de difusión de la iglesia. Tiene que ver con que salgamos y digamos, aquí estamos, somos tal iglesia. No salir a otra cosa más que decir, aquí estamos. Y yo sueño y digo, eso estaría buenísimo traer a tal grupo, pero digo, ay, no hay dinero. Ay, estaría buenísimo hacer esto, ay, pero no hay dinero. Ay, y si ponemos unas playeras así, ay, pero no hay dinero. La Biblia te dice que tenemos que hacer algo, contribuir para esas necesidades. Juanita, ¿quién te da dinero para ir al hospital? Dios. ¿Algunos de nosotros le hemos puesto alguna torta a Juanita en la que va a entregar? Te apuesto que hoy terminando el culto, hermana, ¿con qué te apoyo? 1 kilo de jamón, para la gloria de Dios. En 5 días se te olvidó y ni el kilo de jamón le vas a dar. ¿Por qué somos así? Nuestro deber es contribuir para las necesidades de los santos y dar ¿qué? Hospitalidad. Y la última, versículo 15, ya para terminar. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Su mecha, esa cómo cuesta. Es facilísimo llegar y ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Mira, ayer pasó algo. Yo me quería matar ayer. Estábamos dando la bienvenida, hubo un chavo que vino y cantó. Estoy haciendo la bienvenida, muy cotorro, ya ven cómo soy, ¿no? Siempre se me van por ahí las patas. Y entonces, el cotorrito, y de repente le digo al chavo que estaba ahí, el brother, ¿cómo te llamas? Dio su nombre. Le dije, ¿y tu mujer? Seguramente te corrió de la casa, ¿va? Sí, te ha de haber pateado, le dije. Y todavía le empecé a hacer cotorreo ahí. Al último me acerco a él y le digo, oye, bro, ¿tú estás casado con tal chava? Yo la conocí. Sí, nos estamos separando. Y yo, ¡pum! Y le digo, oye, perdóname, mano. Perdóname por echarme el chiste. No, no te preocupes, me dice, ya. Es lo que pasa, me dice. Y empieza a decir su punto. Y yo me quedé así y dije, qué difícil. Y le dije, mira, se puede recuperar un matrimonio, pero no tengo palabras ahorita. Es difícil llorar con los que lloran. Yo lo vi la necesidad que él tenía. Pero en ese momento dice, está el programa, ¿qué hago? ¿Platico con él? ¿No platico con él? Si me paso más tiempo se me va a ir el rato. ¿Cómo le hago? Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos disponibles a llorar con los que lloran? A sufrir con los que sufren. Es muy fácil reírnos con los que se ríen, gozar con los que están gozosos. Pero es muy difícil sufrir y lamentarnos y llorar y orar con los que están sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque a nadie le gusta el dolor. Pero es en el dolor en el que se forja el carácter. Versículos 17 y 18, me equivoqué, perdón, esta es la última, ahora sí. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con los hermanos de la iglesia. Estad en paz solamente con los de Villafrontera. No, es que yo soy una blanca paloma en la iglesia, pero en la escuela, que se agarren los papás porque estoy en la comitiva de padres de familia y ahí mis chicharrones truenan. Y me conocen como ese, no lo voy a decir mejor. Pero la Biblia lo dice claramente, procuren estar en paz ¿con quién? Con todos los hombres. Yo no soy una blanca paloma, yo tengo problemas con personas. ¿Quieren saber con quién? No les soporto a todos ustedes, no. Tengo problemas con personas y me cuesta cuando tengo que estar frente a ellos, hablarlos, verlos, platicar. Evado la situación, no hablo con ellos. ¿Por qué? Porque soy humano y soy carnal. Pero la Biblia dice claramente, eso, hermanitos, ¿qué dice? Procuren estar en paz ¿con quién? Con todos los hombres. Con tu jefe, con la secretaria chismosa que no te cae bien en el trabajo,
con el portero chismoso que anda viendo con quién viniste en el carro. Que estemos en paz ¿con quién? Con todos los hombres. Y eso tiene que ver con armonía y paz. Y hay una frase ahí, a mí me gustó: mi deber no depende del de otro y he de cumplir con el mío pese a su olvido. Mi deber no depende del de otro. Salgo bien desafiado de aquí, voy a ser humilde, voy a ser una persona de servicio, voy a tener amor, voy a reconocer a los demás, voy a dar hospitalidad, voy a tener empatía, voy a ser de armonía y paz, pero en la primera de vuelta me doy cuenta que me trató mal. Ay, le sirvió agua a todos menos a mí. Entonces con él no soy bueno, con el otro. Ay, también lo hizo. No, mi hermano, mi deber no depende del de otro y he de cumplir con el mío pese a que él se olvide de cuál es su deber. ¿Queda entendido, sí o no? Todos estos deberes son medios por los cuales crecemos en piedad y ayudamos a crecer a otros. Tengo una pregunta después de esto. ¿Quién es el miembro de la Iglesia Bíblica Sinaí? Entonces yo estoy seguro que cuando terminemos la próxima semana de estudiar la membresía, todos los que estamos en este lugar ya estamos bien listos, como navaja bien afilada, para tomar la pluma, apuntarnos en el libro y decir, yo quiero ser miembro. Estarías loco si haces eso. ¿Sabes por qué? Porque estás firmando sin conocer tus responsabilidades. Estás queriendo ir por los privilegios, pero tus responsabilidades están aquí. Tu deber, ¿con quién? Con el líder. Vamos a poner primero a Dios. Tu deber con Dios, tu deber con el líder y tu deber ¿con quién? Con tus hermanos. ¿Cuál de estos tres te cuesta? A mí los tres. ¿A ti? Creo que al único que no le ha de costar estas tres cosas es al pastor. ¿Sabes por qué? Porque él ya tiene dos, nada más que porque no tiene pastor. Entonces él dice, va pastor, yo sí me someto a dos, del otro pues no tengo pastor, qué buena onda, ¿no? No, él tiene un pastor, se llama Jesús. Y tiene que someter y obedecer a ese pastor también. Mi hermano, a medida que nosotros cumplamos con nuestros deberes, va a ser muy fácil y va a pasar lo siguiente. Nosotros vamos a crecer y vamos a ayudar a crecer a los otros que están con nosotros. No estoy diciendo que vamos a ser una iglesia grande. Estoy diciendo que vamos a ¿qué? A crecer. Y si te quieres ir de la iglesia, te lo voy a decir otra vez. Ahí está la puerta y te puedes ir. De mi parte es lo que yo te puedo decir. Te puedes ir. De parte del pastor va a ser hasta lo último por querer que te quedes. Pero te voy a decir algo. Si en tu corazón ya está la necesidad de irte, lo vas a hacer, sea lo que sea. Importando qué persona sea. Pero si en tu corazón tú dices, yo no quiero tomar esa puerta fácil, yo no quiero irme por las promesas o por lo que me ofrecen en grande, sino quiero aquí servir y pasar desapercibido, sí, pero aquí servir, sé que te vas a quedar. Sé que aquí vas a servir a los otros, sé que aquí vas a amar a los otros, sé que aquí vas a influir, pero te voy a decir algo, para que influyas en la vida de otra persona, ¿qué tienes que hacer? Pasar tiempo con esas personas. No esperes tener autoridad, ni esperes tener influencia sobre una persona cuando no pasas tiempo con ellos. Mis hermanos, te lo dejo muy en claro el desafío. Tienes un deber bien grande como miembro de la iglesia. Y no es con nosotros. ¿Sabes con quién es? Con Dios. Dios va a poner en tu corazón que sea con tu pastor y tu pastor te va a estimular para que sea ¿con quién? Con los hermanos. Ese es el método correcto. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Quieren que lea la dirección de las iglesias grandes? Se la doy. Hay 5 en Puebla, bien grandotas. ¿Alguna otra pregunta? Porque sé que esa pregunta me iban a hacer. ¿Otra pregunta que tengan? ¿Cómo llegan? La ponen en el GPS, luego le doy los nombres. Tengo un micrófono y no puedo decirlo, si no luego los pastores vienen y me regañan a mí. ¿Otra pregunta? ¿Estás arrepentido y no te quieres ir? Ponte de pie, vamos a orar entonces. Cierra tus ojos y ponte un desafío con Dios. Si quieres ir a servirle a Él,
toma el valor y transmite tu decisión. Si quieres quedarte y ser miembro de la iglesia y cumplir con tus deberes con Dios, con el pastor y con los hermanos en esta tu iglesia, acércate y comunícalo. Nosotros queremos ayudarte a ti. Pero te quiero poner ahí en tu corazón ahora el siguiente desafío. Comprométete a crecer siguiendo estos deberes y comprométete a que los demás crezcan junto contigo, ayudándoles a enseñarles estos deberes. Te voy a dar un minuto para que ores tú con Dios ahí en tu lugar. Amado Dios, somos parte de un cuerpo y ese cuerpo es tu iglesia. Padre, no merecemos ni servirte, pero es un privilegio que nos has dado. Dios, trabaja en nuestra vida, acomoda nuestros horarios. Si es posible, quítanos el trabajo. No sé qué tengas que hacer, pero que nosotros obedezcamos y sigamos esos deberes. Te doy gracias porque todos los que estamos en este lugar tenemos el corazón contento, alegre, porque creemos en ti, porque hemos sido salvados por ti, pero también queremos que otros te conozcan y que otros crezcan en tu palabra. Gracias te doy, Señor,